Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. Camila abrió la puerta de su casa y lo primero que vio no fue a su marido esperándola con una sonrisa, como siempre, sino a Mateo sentado en el sofá con un sobre abierto en la mano. El silencio era tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj del comedor. Cuando él la miró, no parecía el mismo. Había en sus ojos una mezcla de nerviosismo y decisión que le heló la sangre. El sobre cayó al suelo y, antes de que Camila pudiera recogerlo, alcanzó a leer una sola palabra escrita en grande: confianza. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, con un tono que ni ella misma reconoció. Mateo evitó su mirada. Se levantó lentamente, como si necesitara tiempo para ordenar cada gesto. Camila sintió que el aire se volvía pesado, como si las paredes hubieran encogido de repente. «No quiero asustarte», dijo él, al fin, con una voz quebrada pero firme. «Quiero que me escuches sin interrumpir». Ella cruzó los brazos, esperando una explicación. Pero lo que escuchó no fue una confesión clara, sino una frase ambigua que la descolocó. «Necesito que me permitas ver hasta dónde podemos llegar, tú y yo». El corazón de Camila se aceleró. No entendía si hablaba de un viaje, de un cambio en la relación o de algo que jamás había imaginado. Antes de que pudiera preguntarle, Mateo se inclinó hacia ella y la besó. Ese gesto, que en otro momento habría sido familiar, se sintió distinto, como si no perteneciera solo a ellos dos. Ella retrocedió un paso, confundida, mientras él la observaba en silencio. Por primera vez, Camila sintió que su hogar ya no era un refugio seguro, sino el inicio de un misterio que no estaba preparada para enfrentar. Parte 2. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas mientras las palabras de Mateo retumbaban en su cabeza como un eco insoportable. Ver hasta dónde podemos llegar. A las 3 de la madrugada, escuchó un murmullo. Se incorporó lentamente y lo vio en el salón, sentado frente a la ventana, hablando en voz baja consigo mismo. Solo alcanzó a distinguir una frase: «Ella aún no está lista». El estómago se le encogió. Se quedó inmóvil, observando desde la penumbra, hasta que él apagó la luz y volvió a la cama como si nada hubiera pasado. Camila fingió dormir, pero la respiración le temblaba. La mañana siguiente fue extraña. Desayunaron en silencio. El café sabía más amargo de lo habitual, y cada palabra sonaba forzada, como si ambos representaran un papel aprendido de memoria. Él hojeaba el periódico. Ella lo miraba de reojo, intentando adivinar qué se escondía detrás de esa calma fingida. Horas después, decidió desahogarse con Clara, su mejor amiga. En una cafetería del centro, le contó todo, esperando comprensión, pero Clara rió con cierta ironía. «Quizás lo exageras, Cami. Tal vez lo que Mateo quiere no es tan grave. A lo mejor eres tú la que tiene miedo de cambiar». Camila se sintió más sola que nunca. De regreso a casa, repetía esas palabras en su mente, tratando de convencerse de que su amiga se equivocaba. Ya de noche, el silencio volvió a ser insoportable. Cuando sonó el teléfono, Mateo contestó rápido y salió al balcón. Camila se acercó lo suficiente para escuchar solo retazos de su voz, risas contenidas y una frase que le heló la sangre. «Sí, todo está confirmado». La taza que tenía en las manos se le resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Parte 3. El fin de semana llegó más rápido de lo que Camila hubiera querido. Desde aquel «todo está confirmado», Mateo se mostró más atento que nunca. Preparaba la cena. Le preguntaba por su trabajo. Hasta la abrazaba con una calidez que parecía calculada. Esa repentina ternura no la tranquilizaba. Al contrario, le daba la sensación de que se trataba de un preludio. El sábado por la tarde, él la llevó a una galería de arte en el barrio del Raval. Decía que necesitaban salir de la rutina. Camila caminaba entre cuadros coloridos, pero no lograba concentrarse. Todo lo que veía eran pinceladas difusas, como si su mente se negara a fijarse en algo concreto. De repente, Mateo se detuvo frente a una pintura de tonos intensos y la miró. «¿Sabes qué me inspira este cuadro?», preguntó. Camila negó con la cabeza, incómoda.
Me recuerda a ti cuando aún no descubrías de lo que eras capaz. Ella no supo qué responder. Antes de que pudiera apartarse, él se inclinó y la besó. No fue un gesto largo ni apasionado, pero tuvo un peso extraño, como si cargara un mensaje oculto. Camila sintió un nudo en la garganta. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», murmuró. «Apenas audible». «Mostrándote lo que vendrá», contestó con calma, y volvió a tomarla de la mano. El resto de la visita transcurrió en silencio. Afuera, el bullicio del barrio contrastaba con el torbellino que ella llevaba dentro. Cuando regresaron a casa, vio una maleta pequeña junto a la puerta de la habitación. «¿Y esto?», preguntó, con la voz quebrada. Mateo sonrió, enigmático. «Mañana lo sabrás». Camila comprendió que lo inevitable estaba a punto de suceder. Parte 4. El domingo amaneció gris, con un cielo cargado que parecía presagiar tormenta. Camila se vistió en silencio, sin preguntar más sobre la maleta. Mateo la guió hasta el coche, y durante el trayecto apenas hablaron. La ciudad quedaba atrás mientras avanzaban por carreteras secundarias. Cada kilómetro aumentaba la presión en el pecho de Camila. Al cabo de una hora, llegaron a una casa antigua en la costa, frente al mar. El lugar tenía un aire enigmático. Paredes encaladas, ventanas altas y un portón de madera que crujía al abrirse. Dentro, la decoración era sobria, casi fría, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. «Aquí empieza todo», dijo Mateo, dejando la maleta en el suelo. Camila recorrió las habitaciones con pasos inseguros. En una de ellas encontró una mesa con 3 copas vacías. Su respiración se aceleró. «¿Quién más vendrá?», preguntó, intentando mantener la calma. Mateo no respondió. Se limitó a cerrar las cortinas, como si preparara un escenario. El sonido del timbre rompió el silencio. Camila dio un salto. Su corazón latía con violencia. Mateo fue a abrir. Desde el pasillo, ella escuchó murmullos y luego unas risas contenidas. Reconoció voces que no pertenecían a desconocidos, sino a hombres que habían sido, en algún momento, parte lejana de sus vidas sociales. Cuando finalmente entraron en la sala, Camila se quedó inmóvil. 3 figuras aparecieron en el umbral, mirándola con una mezcla de expectativa y calma. Nadie dijo nada durante largos segundos. Mateo se acercó a ella y susurró al oído. «Es el momento de decidir si confías en mí». Camila sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Parte 5. Camila no podía apartar la vista de los 3 hombres que ahora ocupaban la sala. La escena parecía cuidadosamente planeada. Todos la saludaron con naturalidad, como si se tratara de una reunión entre viejos conocidos, pero el aire estaba cargado de algo más profundo. Ella buscaba en sus rostros una pista, una explicación, pero solo encontró sonrisas ambiguas. Mateo sirvió vino en las copas que ya estaban sobre la mesa. Camila, aún de pie, no tocó la suya. El murmullo de las olas colándose por las rendijas de las ventanas aumentaba su sensación de aislamiento. «Quiero que entiendas algo», dijo Mateo, mirándola fijamente. «Nada de esto es casualidad. No estás aquí por error». La frase se le clavó como una aguja. Intentó responder, pero las palabras no salieron. Uno de los invitados cambió de tema con ligereza, hablando de viajes, de ciudades que había visitado, como si aquello fuera un encuentro social cualquiera. Pero debajo de cada frase había un trasfondo que Camila no lograba descifrar. De pronto un apagón sacudió la casa. La luz se extinguió por completo, dejando a todos a oscuras. Solo se oía el rumor del mar y las respiraciones tensas. Camila sintió una mano rozar la suya. No sabía si era Mateo o alguien más, pero el gesto la paralizó. Cuando volvió la electricidad, notó que todos la observaban en silencio, como esperando su reacción. Mateo se acercó y con una calma inquietante dijo: «El verdadero comienzo está más cerca de lo que imaginas». El corazón de Camila golpeaba con fuerza, presintiendo que lo peor aún no había llegado. Parte 6. El amanecer llegó con un gris profundo, filtrándose por las cortinas de la casa frente al mar. Camila despertó antes que todos, con el corazón todavía acelerado. El silencio de la habitación era pesado, pero de alguna manera distinto. Parecía que cada pared respiraba.
Mateo estaba sentado junto a la ventana, mirando el horizonte con la expresión distante que había aprendido a reconocer, satisfacción contenida mezclada con algo que no podía nombrar. Ella se incorporó lentamente. Sus pasos suaves sobre el piso de madera crujían apenas. Se sentó frente a él, sin saber qué decir, pero él rompió el silencio. ¿Y ahora qué sientes?, preguntó, sin mirarla. Nada de lo que esperaba, respondió Camila, con la voz apenas un hilo. Ni miedo ni rabia. Solo vacío y claridad. Una claridad que le permitió ver todo de otra manera. Las risas de la noche anterior, la tensión, los gestos cuidadosamente medidos, todo había sido un espejo que la reflejaba a sí misma. No a Mateo ni a los otros, a ella. Se levantó y abrió la ventana. El viento del mar le golpeó el rostro y por primera vez sintió que podía respirar con libertad. No había odio ni culpa. Solo un instante suspendido en el que comprendió que cada decisión, cada momento vivido, la había llevado hasta allí, viva, consciente y capaz de elegir su camino. Mateo se levantó detrás de ella y le tomó la mano. No era un gesto de control, sino de reconocimiento, de que ambos habían cruzado un límite que nadie más podría entender. Camila sonrió, pequeña, irónica, y dejó que el viento jugara con su cabello. Cuando bajó del coche para caminar sola por la orilla, la arena fría bajo sus pies le recordó que la vida siempre sigue. La miró un instante y, sin voltear atrás, entendió que, aunque todo cambiara, nada podía borrar lo que había aprendido de sí misma. El sol rompió las nubes justo cuando ella dio el primer paso hacia lo desconocido. Y en esa luz, la historia encontró su conclusión inesperada, sorprendente, liberadora y profundamente humana.